obviamente, bueno, desde siempre, pues, pero ayer por el espacio que conduces, de las manifestaciones a 7 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, 7 años, hay que decirlo, de mentiras, de simulación, de quererle jugar el dedo en la boca a los familiares de las víctimas. Estamos viendo imágenes que se han repetido una y otra y otra y otra vez, y es doloroso que el gobierno de la Cuarta Transformación, las autoridades hoy, en pleno 2021, digan que nos mintieron arteramente, que se construyó esta verdad histórica y que ha sido un cochinero la investigación que hicieron los priistas en el gobierno de Peña Nieto. Yo pregunto, carajo, ¿dónde está Tomás Herón en Israel? Bueno, ¿dónde está Murillo Karam? El Chino Chong, carajo, el propio Peña Nieto defendió la verdad histórica. En fin, Alina, te escucho. Mira, en realidad esto es bastante fuerte, ¿no? Todo lo que está alrededor de Ayotzinapa, ayer escuchar a estos jóvenes normalistas que como ellos, que estuvieron marchando, pues hace 7 años le evitaron a 40, y no solo a 43 estudiantes, sino otros 3 que fueron asesinados entre la noche del 26 y la madrugada del 27, les evitaron llegar a ser profesores, sabemos, vienen de las comunidades más precarizadas de este país, jóvenes que ayer la verdad es inevitable sentir ese nudo en la garganta con las y los normalistas, pero también llama la atención que vinieron cientos de normalistas, por ejemplo, de Chiapas, fueron reprimidos recientemente, que vaya, es bastante complejo, pero también estaban hablando, ¿no? De esas contradicciones, por ejemplo, del gobierno de Chiapas, en donde pues son los mismos estudiantes y se vuelven a replicar las mismas formas de criminalización, bastante fuerte, pues, ¿no? Lo que está ocurriendo también ahí en Mactumatzá, llegaron estos jóvenes y a 7 años es bastante triste ver nuevamente esta marcha un año más, ¿no? Donde no sabemos realmente qué ocurrió. Y esto va ligado con la reunión que tuvieron la subsecretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, el presidente Andrés Manuel, la semana pasada, previo al 7º aniversario, ¿no? Pues de lo ocurrido, de la conmemoración de estos hechos atroces, en los cuales Alejandro Encinas decía que al menos 21 personas vinculadas al caso han perdido la vida o han sido ejecutadas, silenciadas. Estamos hablando de que quienes especulaba, policías o en general personas vinculadas al caso Ayotzinapa, han sido asesinadas, Vicente. No solamente ya no se ha logrado identificar a los culpables, sino a quienes creían que podrían ser responsables de este caso, fueron silenciadas durante estos años. Y las cifras son terribles. Recordemos, entre el 2014 y el 2018, más de 150 personas fueron procesadas, vinculadas a este caso, pero para el 2019 ya cerca de 60 de ellas habían sido puestas en libertad porque habían sido torturadas, habían sido violados sus procesos, violación de derechos humanos, es decir, ha habido un cochinero terrible en lo que ha sido el caso Ayotzinapa, y esa verdad histórica que nos quisieron vender en algún momento, pues se cayó a pedazos. Sin embargo, al caerse en pedazos también se ha llevado partes fundamentales de la investigación, y también lo decía Alejandro Encinas. Quisiéramos ir más rápido, pero no solamente fue el no llegar a la verdad en su momento, sino el haber borrado todo lo que ha pasado durante las investigaciones, alterar las investigaciones. Eso también ha venido ocurriendo. Pero por otra parte, también no hay que desestimar ese cansancio de los familiares, que ayer lo dijeron en muchísimas ocasiones también, Vicente, Oriol, al micrófono, en el templete, previo a marchar, decían: nosotros creíamos que al primer año, ¿no?, del gobierno íbamos a ver muchos más avances, pero no solo hemos visto la reticencia de la fiscalía para investigar, sino también pues el poco avance que hay con respecto a las investigaciones de los implicados dentro del ejército. Y eso es algo muy fuerte, porque lo decían tal cual. Sabemos que el gobierno de Andrés Manuel puede tener mucha voluntad, pero al final la voluntad no ha resuelto la verdad, ni nos ha dado, no nos ha hecho
hecho saber el paradero de nuestros hijos, y eso es bastante fuerte, ¿no? Nuevamente están marchando, hay padres de normalistas que han fallecido, hay quienes están vinculados al caso, que han sido asesinados. Estamos hablando de un caso muy grave que ha marcado la vida de este país y que es bastante triste y doloroso ver que nuevamente otro año más salen a las calles los padres de los normalistas, y recordar que solo 3 de los estudiantes de los 43 han sido identificados hasta el momento, después ya de 7 años. Alexander Mora, Cristian Rodríguez y Yosivani Guerrero han sido los únicos identificados hasta ahora. Entonces esperemos que haya más avances, pero también el cansancio de los padres es bastante notorio, Vicente. Así es, Oriol Mayó, reflexionando sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, creo que quedará, ha sido, es y quedará para la historia como una de las manchas más dolorosas, repugnantes, ¿por qué no decirlo?, en la historia de México. Todo mal. Es el reflejo de lo que tanto criticamos en nuestro país. Desaparecen a 43 estudiantes como si se los hubiera tragado la tierra. Se señala la participación de policías, hasta militares. Las autoridades que se suponía deberían de haber investigado, acusadas ahora de tortura, de hacer todo para entorpecer el camino a la verdad. Incluso el que era presidente de México apostándole a esta simulación. Todo un verdadero cochinero, Oriol Mayó, y no queda más que reflexionarlo a 7 años con la crudeza que amerita el caso. Son muchas cosas y la verdad es que aquel septiembre yo recuerdo muy bien la mañana del sábado posterior leyendo una nota, recuerdo desayunando, creo que yo compraba en aquellos tiempos la Jornada de Milenio, compraba periódicos, bueno, era la costumbre, y recuerdo una nota creo muy pequeña de Milenio hablando de, o sea, de una inmensa matazón en Iguala, que había muerto decenas de estudiantes, y yo me quedé en cara, ¿qué está pasando, no? O sea, incluso para los niveles habituales de violencia, digamos, vinculada al narco que tenemos en México, me pareció una noticia, tardó, recuerdo que el efecto, digamos, tardó 3, 4 días, la ola fue lenta, y de golpe, pues sí empezó a quebrarse el sexenio de Peña Nieto. Eso sí sucedió, creo que en septiembre, un poco antes, luego vino la Casa Blanca, en noviembre, si no me equivoco, fue el asunto de la famosa Casa Blanca. Cuando te construyes la casa antes incluso de acabar el sexenio, eso sí ya es romper todas las reglas. Pero digo, aquel momento de Iguala fue un evento pues, cataclísmico. Además, recordemos todo ese rollo que traían los modernizadores del PRI. ¿Se acuerdan de aquel comercial que andaban hasta, creo que saltando en las azoteas como superhéroes, ¿no? Para demostrar la modernidad de la reforma energética, la modernidad del país que finalmente vendía el petróleo, esa modernidad que funcionó como una máquina, una planadora brutal. Los 2 primeros años de Peña Nieto fueron terribles en todos los sentidos. Nunca se combinó también la maquinaria política, empresarial y mediática para una avalancha brutal que nos pasó por encima con los cambios de las reformas y con miles de leyes reglamentarias que a ver cómo las cambiamos. Ayotzinapa cambió todo porque desnudó la realidad, una realidad terrible y en el sentido peor de la palabra, una realidad además ineludible, en el sentido que ahora incluso cuando finalmente pese a todo hay un gobierno que ha intentado realmente, ha tomado el asunto seriamente, te das cuenta de una parte más importante. Cuando se dice que el Estado es culpable, yo pienso, madre de Dios, si hubiera estado. Madre de Dios, si el Estado fuera culpable. El problema es que el Estado realmente está en ruinas en muchos sentidos de la palabra. Es un Estado cooptado por mafias en el sentido más duro de la palabra, donde las instancias de procuración de justicia, las fiscalías, en el mejor de los casos, no existen más que para protegerse a sí mismo y entre esos oscuros, donde abajo, en la realidad social, el Estado es una carcasa que no funciona realmente. Donde finalmente, nunca mejor dicho, cuando hablamos de autonomía, no ya de esa idea, ese concepto mítico de la autonomía, madre de Dios, hay tanta autonomía que nunca sabes casi nadie. Si es que el batallón del ejército estuvo no implicado, que los policías municipales trabajan para el narco, lo cual ya se votó tan normal que ni siquiera es noticia. Y por tanto, incluso apenas ahora intuimos la verdad brutal, que parece que además tiene sentido, pues había que proteger hasta donde podemos entender de las pocas investigaciones, para proteger un cargamento que iban
los autobuses que como era costumbre en la normal, pues se tomaban para ir a Ciudad de México. En aquellos autobuses, al parecer, había cosas que había que proteger, digamos, ese contrabando de opio que se usaba, digamos, a través de autobuses de línea. Pero la brutalidad, esa impunidad, esa sensación que de golpe puede pasar cualquier cosa y se combinan literalmente para matar con una extrema brutalidad, incluyendo ese famoso autobús de los avispones creo que eran, Alina, si no me equivoco, eran de Xochimilco los avispones, ¿no? Si no me equivoco. Eso también les tocó. Esa sensación de brutal impunidad. Y segunda, lo peor, el encubrimiento. Obviamente, ahora vi el famoso documental de Buen Día y bueno, me fascinó la famosa conferencia de prensa del año cuando el propio, digamos, el cómplice del asesino, si se acuerdan del documental, que es un tipo muy, muy chistoso, un policía motorizado que hasta hizo películas en los 80, bueno, acaba saliendo ahí en una conferencia de prensa pues explicando su relato porque le dicen que tiene que decir eso, lo dice, así se ahorra la tortura. Y yo pensaba, bueno, es tan obvio la tontería que este hombre se va a salir libre, ¿no? Pues se pasó en prisión 20 años, ¿no? Por un crimen que obviamente era imposible que cometiera. Al pobre ni sabía quién era Buen Día, ¿no? Pero así ese esquema, digamos, de simulación priista, en el caso de Ayotzinapa fue extremo. La famosa conferencia de prensa de Murillo Karam, hay que decir que fue un show muy bien armado, que además la prensa, la verdad, también dio la nota de lo mal que estaban informados, por cierto, otra cosa que pasó en aquella famosa conferencia, pero realmente la construcción de la verdad histórica es impresionante. O sea, como dijo Lina, 40 personas torturadas para que todos digan lo mismo, para que concuerden con un basurero y al final del día, cuando llegas tarde y mal, porque hay muertos, desaparecidos y ya quedan muy pocas pruebas, obviamente al menos se descubren 3 restos óseos que no estaban donde decían que tenían que estar. Entonces realmente se va cayendo, pero también es cierto que hay una desesperación muy fuerte porque hay una verdad que sabemos en México. Y es terrible, que es muy difícil, digamos, es casi imposible demasiadas veces que llegues al final, que se reparen, digamos, los daños brutales que se hacen a la gente. Y claramente el sistema de justicia, el sistema, digamos, de procuración está deshecho en todas partes. Y eso incluye también, por cierto, Ciudad de México. Cualquiera que tenga un problema con el Ministerio Público, madre de Dios, ¿cómo lo va a arreglar? Porque esto sigue igual de mal que a cuando inició el PRD en el 97. Entonces, ese esquema, esa impunidad, ese dolor brutal, porque además eran estudiantes, eso afectó mucho más. Eran de normales, ya siempre perseguidos, han sido constantemente desde los 80 prácticamente el enemigo público del Estado. Es destructivo. Y lo destructivo también es que aunque sí tenemos órdenes de aprehensión, sí tenemos gente escondida en Israel, obviamente la destrucción de pruebas, la liquidación de testigos, indica la debilidad. O sea, cuando fue el Estado, no, hombre, si hubiera sido el Estado, digo, estaría bien, pero no, es una especie de alianza totalmente informal, de poderes informales, siniestros, que gobiernan paralelamente, que son capaces de esto y de mucho más. Por desgracia, obviamente, sabemos que desde entonces esto no ha cambiado y la impunidad pervive. Y esa es la clave también de qué hacer muchas veces, porque el gran problema es que Ayotzinapa no se resuelve, porque incluso hablemos de la misma Fiscalía General de la República. ¿Cuánta gente que trabaja en la Fiscalía, que antes era Procuraduría, de una u otra forma, en los niveles intermedios y bajos, es la misma gente que se encargó de camuflar la verdad histórica? Entonces, la verdadera debilidad del Estado es que nunca ha tenido ninguna fuerza, en realidad, que siempre ha estado en manos de intereses privados. Y privado también es el narco, ¿eh? O sea, cuando hablamos de Coparmex y el narco no hay tanta diferencia, son estilos distintos, pero el Estado siempre está en función de privados. Y eso, si luego se concreta en cosas impresionantes, como aquella noche de Iguala que nos marcó, cambió el sexenio y en parte inició, es cierto, y no hay que negarlo, el proceso que llevó a la cuarta transformación, pero obviamente eso indica también en el año 21 la gran debilidad del Estado mexicano. Y eso es algo que difícilmente, si no lo revertimos, acaba convirtiéndose en la debilidad de los que, incluso estando al timón del Estado por un tiempo, descubren que no tienen ninguna fuerza. Y eso es una lección también terrible, terrible, porque nos recuerda realmente que todos a la vez estamos expuestos. Así es, mi querida Lina Duarte. Vamos a cerrar invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que se conecte contigo todos los domingos a la 1 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Cerremos como siempre, querida Lina. Muchas gracias, Vicente. Pues antes que las redes sociales, también recordarles que Ayotzinapa también se trata de muchas familias, algunos de ellos, ya los decía, padres y madres que han fallecido por todo este estrés, por toda esta angustia durante muchos años, y que muchos de ellos también tienen hipertensión, diabetes. Entonces también fortalecer esas redes de apoyo con todos los familiares de los normalistas que dejaron sus campos, dejaron todo y siguen buscando a sus hijos, y solidarizarnos también con los
familiares de Ayotzinapa. Y bueno, yo les espero el domingo aquí en Sin Censura, no se lo pierdan, este programa de 1 a 2 de la tarde que estaremos transmitiendo seguramente, Vicente, desde Nueva York. Estaremos allá para todos y todas las connacionales a través de redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com /Alina Duarte Periodista. Ahí estaremos anunciando, iremos a dar talleres justamente para la comunidad migrante sobre comunicación y demás, así que estemos ahí al pendiente, que nos vemos a todos, todas y todos nuestros paisanos por Nueva York este fin de semana, pero también aquí en Sin Censura el domingo a la 1 de la tarde. Oye, por cierto, con mucho respeto, ¿ya viste el chat? Que si ya hiciste válido lo de la reina de Xochimilco, ¿eh? Ya lo que hace quitarse el chongo y alaciarse un poco el pelo. Ya, gracias a todas y todos los que están ahí en el chat también, a todos ahí sus mensajitos, los recibo con mucho cariño. Bueno, mi querida Alina Duarte, y con mucho cariño también le pido a Oriol Mayo que le recuerde a la audiencia en dónde pueden leerte, Oriol, en dónde pueden seguirte. Pues como siempre en Twitter, Oriol Mayo, todo junto con #L, y en Tiempos de Furia en mi blog en la Jornada de Oriente. Te mando un abrazo. Oye, por cierto, qué hermoso gato tienes. Estaba viendo ahí. Sí, ahí está Girona, es que es muy linda, Girona es muy... ¡Ay, ya se fue! Casi la agarraba, es una preciosa gata persa que siempre que estoy haciendo algo viene a ver qué pasa. Bueno, pues está bien, te está cuidando, mi querido Oriol, te mando un abrazo, Alina, otro para ti, que pasen excelente noche, muchas gracias por participar. Bueno, a ver, vamos a cambiar de tema, muchachos.